Bueno, acá estamos, la ronda del mate, la clásica ronda del mate, matecito, termo y un buen amigo, Carlos Marín Moreno, para arrancar esto. Tocayo, ¿cómo anda? Se va, ¿no? Sí, por supuesto. Se va. Bien, sí. bien, muy bien. Bueno, Carlos, un gusto tenerte en este último bloque matero, bloque para charlar. Mire cómo lo recibimos, mire, con está. espumita y todo, qué buen sabor. Mirá, voy a arrancar así, porque durante todo el programa estuve contándole a la audiencia que venías vos, ¿no? Y venías vos un poco, y yo graficaba, eras un poco la temperatura del momento y del productor. Entonces vamos a dividir en dos tramos la nota. Si Bueno. La primera es la temperatura. Vos venís con mucha información periodística, además mucha información también por ser un hombre que está metido, digamos, y comparte espacios con los CREAS y que conoce cómo es ese termómetro. Y después te voy a preguntar qué cultivos, qué cosas, vos que siempre sos un analista de los números, de las oportunidades, de los mercados, vinculás todo eso, qué cosas son las que un poco suenan como más potables de cara al futuro. Entonces voy a la primera, termómetro del productor, qué es lo que está pasando en un mes de junio, 17 de junio, con mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Y a mí me parece, Ricardo, que la característica principal de este momento es la iliquidez, ¿no es cierto? Termina una cosecha récord en rendimiento, ¿no es cierto? Con bastante buen resultado en todos lados, y uno cuela los fideos, como se dice habitualmente, ¿no es cierto? Y plata no queda. Es particularmente grave en el NOA. En el NOA, sí. Después de 2 años de sequía, un año de buen rendimiento, como ha sido esta última campaña, están vendiéndose campos, ¿no es cierto? Me contaban que no hay demandantes para un campo que valía $5.000 hace 4 o 5 años, y alguno quiere vender una fracción a $2.000 porque tiene que pagar las cuentas si no le alcanza lo que cobró, y no hay quien compre. Eso me parece, viste, que es una cosa nueva, es algo que está apareciendo en esta campaña. El año pasado había dificultades para pago, pero que haya que entregar un tractor o que haya que vender un pedazo de campo para pagar, me parece que es grave y es serio. Y por otro lado, la financiación que habría hacia la próxima campaña es altísimamente cara, ¿no es cierto? Porque vos, con un tipo de cambio congelado, si pagás el 30% en pesos, no se licúa, ¿no es cierto? Estás pagando 25, 20% de tasa positiva, ¿no es cierto? Porque tu producto no corre al mismo tiempo de la inflación, con lo cual la financiación de la nueva campaña está dificilísima, ¿no es cierto? ¿Quién se va a tomar esa desventaja de 20% de un costo financiero para sembrar además cultivos no rentables? Hoy un maíz, si querés después hablamos de eso, pero un maíz en el norte de Buenos Aires, en campo alquilado tenés que sacar 130 quintales para salir hecho. Y entonces yo voy a tener que conseguir dinero de afuera, que me va a costar una fortuna, ¿no es cierto?, para hacer un cultivo que me va a dar pérdida. ¿Quién va a sacar 130 quintales? Eso es una cosa que nunca ha ocurrido en los últimos años en la agricultura argentina. En campo propio, un maíz da pérdida también, ¿no? Cuando le pones los gastos de estructura, te queda un resultado negativo. Entonces, con esa iliquidez que hay, ¿quién se va a animar a tomar deuda, a tomar dinero de una entidad bancaria para hacer un negocio que le va a traer más pérdida? Ahora, Carlos, vos decís, ¿no? El negocio agropecuario hoy en líneas generales te da pérdida, ¿no? Entonces la gente del otro lado, el que quizás no esté muy metido en el sector, te puede decir, pero ¿cómo? ¿Van a perder plata este año? Vos seguramente vas a responder que sí. La gente te podría repreguntar, ¿por qué? Digamos. Sí, porque no son malos los precios internacionales. Por más de que tengan la mitad de lo que estaban hace 6 años, los precios no son malos. Sí, los precios internacionales son buenos. Digamos, una soja de $340 para un farmer en Estados Unidos hace buen negocio. Lo que pasa es que acá la cuenta es muy sencilla, ¿no es cierto? Un impuesto del 35% sobre el ingreso, en una situación normal a lo mejor se aceptaba. En una situación de precios ya bajos con relación a los mejores que tuvimos, es prácticamente letal, ¿no es cierto? No te afecta la ganancia, sino directamente el ingreso, con lo cual es mucho más fuerte sobre la ganancia. Pero a eso le tenemos que agregar, ¿no es cierto?, una presión impositiva récord en los últimos años, sí. Costos que superan la inflación, ¿no es cierto?, costos en dólares, y hay todo ese costo financiero que va a tener la campaña actual, que hacen que, yo diría, viste, en un escenario claro, de te juntan 4 o 5 cosas, no es una. Digamos. Claro. Vamos a suponer 2 escenarios, ¿no es cierto?
puede ocurrir que tengamos la situación actual continuada o la situación de liberación, ¿no es cierto? Que haya devaluación, que haya eliminación de ROE, que haya, digamos, todos los mecanismos de traba que hoy se sacan. Vamos al primero. Yo creo que si se mantienen las condiciones actuales, en una política continuista de esto, el único cultivo que va a tener cierto viso de rentabilidad es la soja. ¿Por qué? Porque tiene un costo de implantación muy bajo, o más bajo que el maíz y que cualquier otro, y un muy escaso gasto de movimiento, de transporte. Entonces, en ese escenario continuista, me parece que el productor no le va a quedar más remedio que hacer soja en la región pampeana. Si se liberaran, en cambio, las variables estas que estamos hablando, que son un corsé para la producción, yo creo que la soja es la que tiene menos para ganar. ¿Por qué? Porque van a mantener las retenciones del 35%, porque si sacan alguna retención, primero sacarán la del trigo y después la del maíz. Algunos ya hablan de bajarle por ahí 5, ¿no? Como una muestra, porque creo que como buena señal, cuando vos tenés una política hacia Scioli o Macri, pensé que lo importante es que vos a la gente en esa media hora, en vez de sanatearle y hablarle de cúmulus nimbus, vos agarrés y le digas, la mirés a la cámara directo y le digas, mire, ve todo este menú de cosas, todo esto lo vamos a hacer. Porque te van a estar mirando mucha gente del exterior también. Entonces vos le decís, mire, esta campaña, discúlpeme, soja va a seguir estando, o le vamos a bajar 5, va a ser del 30, y después vamos a ir viendo, o incluso más, si querés ser más serio, yo diría, la campaña 2017 va a ser del 25%. Bueno, es un poco lo que hizo Me pensar, parece que eso ¿no? es... La propuesta de Macri es retenciones. Se supone que vos no estás todos los días viendo a ver qué variable tocás y tenés un televisor, como dicen que tiene el ministro de Economía, 6 pantallas, y va mirando las cosas en ese momento. Vos si lo tenés planificado, es como un productor agropecuario, tiene su calendario, tiene sus rotaciones. El tipo va viendo de acuerdo a la lluvia como juega, me parece, ¿no? Sí, yo diría, para el productor que piensa que va a venir una política distinta a la actual, no es cierto que no va a haber una continuidad de esto, sino que alguien, por más que gane, cualquiera que gane, va a tener que hacer cambios. En ese caso yo creo que ahí hay posibilidad de sembrar trigo y de sembrar maíz, porque serían los que se favorecerían más, ¿no es cierto? Ahora, si hay un escenario gradualista, ni el actual ni el de Libertad Total, donde se eliminen solamente las retenciones al maíz, yo creo que va a ser más de lo mismo. No, va a seguir siendo... Es más, si bajan las retenciones, yo creo que al contrario, lo primero y lo que menos te cuesta es sacarle el cupo a los ROE. Claro. Porque en el último caso es liberarlo, sabiendo que te va a sobrar trigo, porque cualquiera que tenga una Excel y hace una cuenta, te sobra trigo, te sobra maíz, te sobra sorgo. Excel para hacer bueno, hay que ser un poco, digamos, tipo más o menos simple, con un papel, todavía más simple, una calculadora de mano. Lo sacás, entonces me parece que eso va a ser lo primero. Y me parece que también muchos van a apuntar justamente en gramíneas, en cereales, a bajarlas o sacarlas, porque eso, digamos, va a generar otra estructura, incluso también de sustentabilidad, otra cosa, ¿no? Decime una cosa, a ver, 17 de junio, yo me pongo acá. Otra vez estaba con un amigo nuestro, Carlos Beco, lo recordarás bien, ¿no? Y estábamos en la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces él me tiró una frase que yo la estoy utilizando mucho. Dice, mirá, es el junio, digamos, más raro. Usé una palabra así, ¿no? Yo después lo terminé graficando como el peor junio, la hice todavía más dramática, el peor junio de los últimos años. Y tal vez alguien dirá, ¿pero por qué? Y mirá, porque, digamos, tenés un niño que te puede ayudar, tenés ganas de hacer, tenés tecnología, los precios, como decían ustedes, una soja de 3.40 no es lo mejor del mundo, pero es un buen precio, ya tenés todo eso. Ahora, se dan todas las condiciones políticas y macroeconómicas para que no lo hagas sumado a la incertidumbre de no saber qué va a pasar el 10D. ¿No? ¿Cómo medís vos esto? Vos en las reuniones, cuando hablas con productores y todo, los más avanzados, ¿qué dicen? Y mira, ¿Vos están pensando, bueno, voy a hacer una cebada y voy a hacer un trigo de calidad o están ahí parados? Mira, dos elementos ahí se destacan. Yo creo que en cualquier escenario que planteemos hacia adelante para la agricultura, el productor está buscando seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir seguridad? Yo creo que este año el que va a sembrar tiene que tomar un seguro climático, pero a muerte, ¿no es cierto? Pensemos en un niño con un granizo en un trigo. Creo que el seguro climático es el primer cuestión que hay que general. Segundo, seguros de precios, ¿no es cierto? Vamos a suponer que dentro de 20 días, 30 días viene el weather market y a lo mejor pasa algo que arruina ahí los pronósticos de meteorología de Estados Unidos y levanta un poquito la soja, levanta un poquito el maíz. Calzate rápido. 2.40, 2.50, arriba por lo menos un 20-30%, ¿no es cierto?, de la cosecha esperada, asegurarlo. Y lo tercero en la seguridad es la diversificación, ¿no es cierto? Yo creo que
tranquilamente el productor va a tratar de hacer hoy negocios con el agroquimiquero, ¿no es cierto?, con la agronomía local, tratar de compartir el riesgo, o si no con el dueño del campo, a ver de poner algo, hacer alguna parcería. Eso, digamos, como elemento de esta campaña, por si viene el escenario malo. Claro. Si viene el escenario bueno, todas esas cosas a lo mejor fueron un gasto y no se justificaron, pero nadie lo sabe. Pero está cubierto, Y el claro. segundo elemento, me parece decisivo, es la productividad, ¿no es cierto? Estamos escuchando ahora todos los días productores que dicen, y bueno, no tengo plata, el margen esperado es malo, entonces voy a ahorrar con el fertilizante, con la semilla, con las labores, voy a no controlar las malezas, voy a hacer una cosa baratita. Me parece que ese es un concepto errado, porque habrá que poner las cosas justas, pero lo importante no es bajar el costo por hectárea, es bajar el costo por kilo producido. Y el costo por kilo producido se baja con rendimiento, ¿no es cierto? Es decir, que si voy a hacer maíz y tengo una obligación de hacer maíz, pero hay que hacerlo bien, ¿no es cierto? Hay que buscar un buen rinde. No quiere decir despilfarrar, poner cosas de más, pero no es bueno eso de no controlar las malezas o poner poco fertilizante porque no tengo plata. Hay que buscar la forma de eso, incorporarlo al sistema productivo y no bajar la tecnología, porque si tenemos un precio malo y un rendimiento malo, el ingreso va a ser pésimo. Carlos, el momento ganadero, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué escuchás? ¿Qué se dice? Hace un ratito Javier Lafuente, en una de las notas que hicimos hoy, nos decía, es momento para crecer, digamos, ¿no? Este es momento para crecer. Sí. ¿Qué sentís vos? ¿Qué te comentan? ¿Qué se habla en CREA? Mira, yo creo que hay mucha ganas de aprovechar esta debacle del maíz, ¿no es cierto? El desastre de uno es el beneficio de otro, ¿no? Hay mucha gente que está apostando a que el maíz hasta fin de año, por lo menos, o hasta que venga una nueva administración y haga algún cambio, va a seguir siendo barato. Y no se equivoca por lo que dicen los mercados internacionales, ¿no? ¿Es cierto? Hay una apuesta grande de comprar terneros en plena zafra, ¿no es cierto?, como es en esta época, tenerlos en el campo, hacer lo que en el viejo tiempo, a lo mejor vos te acordás, Ricardo, hablaban del almacén de novillos. ¿Te acordás? Sí, señor, que era, sí, señor. En el invierno normalmente, bueno, los televidentes saben que la carga animal disminuye por la producción estacional del pasto y entonces había que comprar poquito. Ahora con el maíz barato, claro, uno puede acorralar la cantidad de terneros que ¿Cómo se ha quiera. estabilizado, no? Porque antes uno te guiabas por esa curva de forraje, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y decía, bueno, claro, junta acá, saca allá, y todo el mundo hacía lo mismo. En cambio ahora se ha estabilizado mucho más, igual que vender claro, la invernada mucho más pausada en el tiempo, ¿no? Claro, vender a tus terneros. Claro. Eso redondeando el concepto, entonces me parece que hay mucha gente que está apostando a que el nuevo gobierno va de alguna manera a agilizar las exportaciones, algo va a hacer con las exportaciones de carne, entonces se posiciona en Hacienda hoy para tener esa ganancia por tenencia y al mismo tiempo aprovechar esa buena relación maíz-carne que es históricamente récord y que permite que entonces uno pueda a lo mejor plantear un 2016 con una buena carga. Y hay mucha gente que está haciendo pasturas esperando que la relación entre la oferta y demanda mundial de grano se estabilice y hasta que los precios vuelvan a ser más altos, hacer ganadería en algunos campos que antes eran regulares y algunos se hacían en agricultura, ¿no? Tengo la última, una nota, llámala así, digamos, una opinión productiva y también atada a la política, ¿no? De nuevo, pensando en este junio, sí, en el alto nivel de incertidumbre que tiene el productor. Sí. Incluso algunos dicen, mira, tengo una sola bala de plata. Yeah. O sea, vos no me entendés, no es que yo agarro y le pifio y hice todo, hice 4 o 5 cultivos, le pifié, se nos va a caer el mate, algún día se nos va a caer. Hoy no, pero algún día se nos va a caer. Y no, sino que y tienen razón, mirá, a ver, lo poco que puedo tener, lo poco que puedo conseguir a través de crédito, lo tengo que invertir en algo que sea seguro. Entonces, ¿qué piensa el productor de lo que es el escenario político? ¿Cómo lo ves vos? Porque hay muchos, qué sé yo, los empresarios que son bastante rápidos en esto y muchos industriales que dicen, y viste, ya Massa lo soltaron hace como 3 meses, ¿no? Y lo empezaron a dejar solo pobre. A Margarita Stolbizer la saluda, le da la mano, pero digamos, dice, vos seguir compitiendo. Una selfie y no exacto, mucho más. Seguir compitiendo, que a lo mejor no otra ganas. Y después te quedan, claro, Macri y Scioli. Y algunos ya se ve como que se empiezan a acercar, se ladean un poquitito porque empiezan a ver que a lo mejor la gente empieza a seguir, qué sé yo, empieza a seguir una corriente más de tipo Scioli o lo que sea. ¿Qué es lo que estás viendo en el productor y esa esperanza, digamos, al 10D?
Y yo veo desconfianza, ¿viste? El productor, en este momento hay muchas decisiones postergadas por esa incertidumbre y ese riesgo de que no gane un presidente que le dé un lugar importante al campo. Me parece que mucha de ese estancamiento, de esa situación de incertidumbre se debe a la cuestión política. Y no veo, digamos, un entusiasmo como había hace 3 o 4 meses, cuando había terminado la campaña, donde no había una situación tan crítica de precios como ahora, en plena cosecha, donde realmente los precios están en su piso. Entonces hay mucha desconfianza de que el nuevo gobierno no haya un cambio importante en el tratamiento del campo. Pero eso porque lo piensan por ahí imaginándolo a Scioli, porque a Macri lo han escuchado, lo vienen escuchando. Pero no le tenemos creen. amigos nuestros metidos, ¿no? Conocidos y amigos nuestros que nos cuentan y están trabajando y están firmes. Y es más, ¿viste? Cuando vos entras una dosis de realidad, ¿viste? Claro. Muchos de ellos te dicen, mirá, mi debate es con el grupo político, el grupo social y el grupo económico. Entonces yo le digo, bajo la retención estatal. ¿Y qué pasa? ¿Qué me haces con el aumento del pollo? Y esto va a impactar en el consumo, y esto pegará en la inflación, y si devaluamos, entonces están todos ahí midiendo todo esto en un equipo. O sea, un grupo ya lo está haciendo, ese grupo sabemos que pero va ese a hacer grupo es técnico, todo lo posible. La decisión política, ¿se va a tomar o no? Político y económico. Sí. Esto es lo que piensa, me parece, el productor, digamos, ¿no? La decisión política. ¿Le tienen más miedo a lo que pueda hacer Macri o tienen miedo por si gana Scioli? Esa es una buena pregunta. La pregunta del millón. Mira, yo no sé contestarte eso. Lo que sí veo es, viste, que de hace 3 meses a hoy los entusiasmos se han enfriado mucho. Y eso se trasunta en los planteos productivos, ¿no es cierto? Hablando con un productor de maíz estos días, me decía, mira, yo voy a hacer maíz obligatoriamente porque necesito para el tambo y para la invernada, pero voy a hacer maíz en los lotes AAA, ¿no es cierto? En los lotes que estoy seguro que el rinde va a ser altísimo. Le voy a sembrar maíz solo en los lotes que tengan la humedad necesaria. Voy a fertilizar con fósforo en una cantidad que permita la renovación de lo usado el año pasado y no como alguna vez se ha hecho de aplicar por las dudas para ir mejorando en exceso, para ir mejorando la producción, el contenido de fósforo de ese suelo. En nitrógeno lo que están haciendo es 120 menos X, ¿no es cierto? Que es proveer la cantidad necesaria para llevar a 120 en el norte de Buenos Aires, sabiendo que en 150 a lo mejor hay mayor respuesta, pero con 150 te da miedo de que con este precio no resulte. En híbridos están buscando potencial de rinde, pero también estabilidad, porque hay que tener seguridad, ¿no es cierto? Están ajustando todo eso por si viene el escenario malo. Y en el maíz de segunda, que era un clásico de lo que podías decir, bueno, vamos a esperar hasta que aclare a ver si gana Juan o gana Pedro las elecciones y yo lo puedo sembrar en noviembre. Lo que están pensando es, ojo con el maíz de segunda, que si bien tiene menos costos de implantación y protección, se cosecha ya en junio, julio, con lo cual casi siempre requiere secada. Hoy sacarle 4 puntos al maíz te saca el 11% del ingreso. El maíz no aguanta secada, una definición. Y otro tema que también es costoso para el maíz es el embolsado. Hoy hacer una bolsa, porque no lo podés vender en el momento porque hay mucha oferta de maíz de segunda, te sale el 11% del ingreso neto. Entonces, ojo con el maíz de segunda. 11% de embolsado. Y súmele el flete. ¿Qué número? Y súmele el flete al maíz, ¿no? Claro, si está lejos claro, el flete, un dato. Sí, bueno, el flete lo teníamos todos, claro, que uno, si no mueve más de 300 kilómetros está sonado. Pero el embolsado del 11% es un paquete de guita. El flete de Salta a Buenos Aires, 640 pesos. Así que un maíz que vendés a 1.000 pesos le sacás 640, te pagan 400 pesos. Ese fue un viejo vicio que nunca pudimos hacer, porque yo en alguna época, estando en la industria de semillas, ya era imposible en los 90 el flete. Claro. El flete era una cosa, digamos, imposible de movilizar. Ahí me parece que tenemos una asignatura pendiente que es industrializar, digamos, en origen y tratar de que se movilizar productos de más valor, no sé, bioetanol, movilizarlo como carne de distinto tipo de cosas, mandarlo por Chile, qué sé yo. No es culpa del productor, también hay políticas de Estado. Claro, porque había incluso hasta una exportación a Bolivia que salvaba un poco las cuentas, ¿no es cierto?, del maíz salteño. El famoso paso de Jama
Panamá también. Que era Claro, otra a opción, Chile, digamos, claro. a Chile, y de ahí claro. salió el Pacífico. Y eso está todo cortado con los ROE, porque además los ROE que te tocan en el NOA, como se cosecha tarde el maíz en el NOA, mucho después que en la zona pampeana, nunca hay ROE para Eso esa zona. es muy interesante lo que plantea Carlos, ¿no? Porque a partir de toda la complicación del ROE, el paso de Jama, que era una de las puertas impresionantes para los productos del NOA que se iban al Pacífico, lo dejó de usar casi Argentina y lo pasan los camiones paraguayos, son los que pasan y se van al Pacífico. Es de loco, y por una cuestión de regulación los argentinos no podemos usar. Pues hay digamos, tantas ¿no? oportunidades usando sentido común, más allá de la política, Bueno, sentido sí. común, porque no es cuestión de que uno es kirchnerista o no es kirchnerista, o liberal o conservador o zurdo. Hay cosas que son básicas, flaco. ¿Quieres vender? Si no vendés, no te puedes entrar plata, y si no entra plata, no puedes redistribuir. Es fácil, No hay empleo, no hay riqueza. Carlito, Carlos, muchísimas gracias. gracias, No, un placer estar Como con siempre. ustedes, Un como placer. siempre. Un placer visitarlos. de Aparte vez en cuando. se nota el look, el toque periodístico en la manera en que lo comunica, en la ¿No? manera que zafa de las Me complicadas. pregunta, ¿vio? Veo bien las Pero como complicadas, somos tipo, colegas, yo no le repregunté. si gana José o Pepe, tipo bien. Para la próxima le hacemos café, porque no toma mucho mate, así que lo vamos a invitar a una ronda de café, ¿le parece? Claro, sí, Hacemos un así, dale. vaso de coca. Gracias, Carlos. Bueno, Bien. cerramos nuestro programa de hoy, miércoles 17 de Miércoles junio. 17 de Yo junio. no me acuerdo ni qué mes. Estamos a Estamos mil, en la ¿no? mitad de junio, en la mitad del año. Un programa clave. Mientras hacía este programa, vio cuando uno le pone el velocímetro, cuando le ponemos el velocímetro a unos programas, venimos medio como acelerados. Es un programa bastante racional, metabolizado, conceptual. Hemos pasado por lo grano, por la economía del productor, hemos pasado por la tecnología del productor, Sí, también claro. fertilización, tema candente, pasamos por la ganadería, pasamos por los impuestos para cuidar un poquito las espaldas, ¿no? Mirar para atrás, y también vimos un poco la política, ¿no? A través de estas encuestas que Interesante, la hacemos, verdad que donde usted opina. Este año político, la verdad, va a marcar, digo, porque el campo viene de un manoseo tan fuerte que recibió el kirchnerismo, ¿En serio? que en definitiva, pero en definitiva es como un punto de inflexión. Digo, lástima que el sector este año no tiene candidatos fuertes, porque era el candidato, era el año, digamos, para generar yo creo sus que, mira, se está espacios. tomando el mate, Carlitos, vio que Muy le bien. dice tomar el mate. Yo creo que al contrario, yo sigo siendo un No, pero esperanzado. no tiene gente visible como lo tenía en el 2009, esto es lo que digo. Entonces, son Sí, técnicos que pero tienen que convencer a los políticos. Tal vez a lo mejor no necesariamente ser visible es ser efectivo. A lo mejor es No, mucho más obvio, eficaz ya. estar Sí, en los sí. lugares donde Sí, sí. uno metaboliza información Pero y le baja al los político políticos la son reacción. tan difíciles de convencer. Este Este político es mi no va a gran ser, ¿no? miedo. No, pero es que no pasa, porque los políticos son muy difíciles de convencer, digamos, son muy difíciles de convencer y hay mucha estructura técnica que le deben estar llevando papeles, pero después vos tenés que tomar la decisión como político, digamos, Sí, y el bueno, sector se cuando caracteriza uno- por no tener mucho lobby. Cuando uno trabaja ¿no? en equipo, me parece que uno tiene que mirar. Yo creo que como gran cadena agroindustrial, nosotros le tenemos que mirar a la población y decirle: mire, esto no es para nosotros. Esto es como si yo fuera del Pero sector obvio, turismo claro, o fuera sí. del sector, a ver, imagínese otra cosa, no sé, caño sin costura o automotriz o cualquiera de esas Sin cosas. costura. ¿No? Yo si fuera del Tal sector cual, automotriz. producto emblemático de la Argentina. Mire, caño le voy a sin decir costura, algo. por Dios. Es de loco, Si yo sí. fuera de la industria automotriz, estaría buscando los mejores diseñadores industriales argentinos, los sentaría con Pagani y trataría de buscar el nuevo fenómeno del Torino. ¿Usted se acuerda del Torino? Sí, bueno. Buscaría una línea de autos paradigmáticos de la Argentina. No sé, a lo mejor usted piensa que es una locura, pero así debe haber un montón de cosas y En Estados oportunidades. Unidos, la industria del maíz abastece a la industria de los autos. En las ruedas hay un componente, Bueno, un derivado sí, X del maíz los que asientos termina. y un montón de cosas. Bueno, cerramos, Bien, listo. Nos dejamos Vio divagar. que no tenemos ganas de terminar, la estamos pasando bien realmente, eso es lo bueno. Y la pasamos bien con usted, compartiéndolo. Nos vemos la semana que viene, miércoles 24 de Miércoles junio. 24, ¿no? Como era, ¿Vio? 18 más 4, 21. 18 más 4, 21. 18 más 4, 22. Sí, no, la gente sabe qué quiere decir eso. No sé de qué habla. La gente sabe lo que quiere decir. Hubo Bueno, no un sé, gap me así muy confundí. parecido en la política hace poco. Chao, buena semana, Nos que la vemos. pase muy bien.